Buenas tardes, Monoperro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Bien. Ya estás con todo listo, ¿no? Sí, lo he conseguido al final. ¿Me escuchas bien, no? Bien. Yo te escucho muy bien. Espero que los demás también. Vale. Pues nada, vamos a empezar la entrevista. Yo lo primero que quería preguntarte, porque esta semana hemos hablado de cómo durante el proceso creativo hay un momento, ¿no? Una fase en la que empezamos a desprendernos de una especie de falsa personalidad que adoptamos y empezamos a ir enfocándonos en nuestra verdadera identidad. Entonces, quería preguntarte cómo crees que podemos distinguir claramente una de la otra y si crees que esa verdadera identidad tiene más que ver con una autenticidad perdida que tenemos que recuperar o si realmente debemos elaborarla o si es una mezcla de las dos. Vale. Sí, a ver, yo creo que toda identidad es una fabulación creada, bueno, inconscientemente. Entonces, yo no sé si existe una verdadera identidad exactamente. Sí que es verdad que podría hablarse de una entidad que sería, bueno, sería un poco la idea del alma, ¿no? El alma, que es algo como que, digamos que tendría como una especie de origen espiritual, porque no es algo material. Entonces, sí que es cierto, o sea, aparte de que esto sea comprobable, sea posible o no, lo que es cierto es que inconscientemente en el desarrollo de la vida se va creando una identidad que es inconsciente. Es inconsciente, ¿no? O sea, por una serie de acontecimientos se va creando esta identidad. Y es verdad que esta identidad, claro, es como todo, son mecanismos de control que van hacia adentro, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, la pregunta me decías que si había que desprenderse de esta identidad, ¿no? De esta falsa identidad, ¿no? Y como recuperar o, digamos, recordar un poco lo que yo llamaría más la entidad, ¿no? Una entidad, que sería algo. Y en realidad, yo creo que de alguna manera sí, pero también de alguna manera también creo que hay que hay que trabajar, ¿no? O sea, que hay que realmente tener la conciencia de saber que la identidad es algo inconsciente que has creado inconscientemente y que tienes la posibilidad de crear una identidad, porque sin identidad es imposible vivir. O sea, este es el mundo de la identidad, entonces sin identidad no puedes vivir. O sea, directamente explotarías y te irías a otra dimensión o a algo distinto. Entonces, en la medida en que en que hay que vivir con alguna identidad, pues entonces sí que se puede trabajar en una identidad, o sea, usar tu ego de alguna manera para manifestar, ¿no? O que se interponga lo mínimo en tu alma, ¿no? En eso que sería tu entidad, ¿no? Y que es lo que a mí me interesa más, porque es más es menos metafísico, que sería simplemente tu talento. O sea, permitir construir una identidad, ¿no? Porque identidad tienes que tener, que permita que tu talento se exprese. O sea, que se interponga menos, porque la identidad siempre va a ser un mecanismo que se va a interponer en eso, porque es un mecanismo de control. Bueno, más o menos es así, como lo veo yo. Sí. Bien, ahora que se ha unido más gente, voy a aprovechar para presentarte. Monoperro experimenta con el dibujo, sobre todo, y escribe a partir de él y de sus propias experiencias con bloqueos creativos, pues todo un mundo, ¿no? A través del cual también ayuda a otras personas a desarrollarse creativamente a través de técnicas como el dibujo técnico, el dibujo mágico, el tarot del espejo, así tú también, y pues distintas asesorías artísticas, ¿no? O creativas, por decir así. Sí. Muy bien. Yo una de las herramientas fundamentales que utilizamos en este curso lo llamo el dibujo del despertar, porque empecé a hacerlo hace tiempo intuitivamente. Lo hacía cuando me levantaba, ¿no? Consiste en dibujar un dibujo, nada más despertarte,
en el que, bueno, pues lo dejas que la mano se mueva libremente por el papel y al final, a lo largo al cabo del tiempo, se empezó a convertir en una herramienta muy poderosa de comunicación con mi inconsciente, ¿no? Hasta el punto de que ahora le propongo a los alumnos que hagan fotos incluso de los dibujos y las ordenen cronológicamente para que vean la narrativa que se crea, ¿no? Y cómo pueden ir entrando en el mundo simbólico, etc. Como creador tú del dibujo mágico, ¿cómo me ayudarías a convencerles de que no hay manera de hacer mal estos dibujos, ¿no? Y de que se puede convertir en un poderoso instrumento no solo para su creatividad, sino para su liberación en la vida en general? Pues mira, en realidad, o sea, este ejercicio pues está muy bien, ¿no? Pues como, bueno, también me recuerda a algún ejercicio de que es de escribir por la mañana, también todo esto yo creo que es bueno porque te conecta también con el mundo de los sueños, ¿no? Entonces, claro, aquí está claro que justamente es donde la identidad, ¿no? La identidad quiere que el resultado sea acorde a lo que, porque la identidad es como una creencia en quién eres, ¿no? Entonces, la identidad, al ver el dibujo, lo que quiere es que ese dibujo sea acorde a lo que la identidad cree que eres, ¿no? Entonces, o lo que tú crees que eres a través de tu identidad. Entonces, claro, yo creo que lo bonito justamente, y de ahí nace Dibujo Mágico, es que a través de tú ver los dibujos que salen de ti naturalmente, sin ningún tipo de técnica, sin ningún tipo de pretensión, vayas conociéndote, ¿no? Porque conoces lo que sale de ti, porque eso es una expresión de tuya. Entonces, lo que va saliendo de ti, a través de ver eso que va saliendo de ti, vas no solo conociéndote, o sea, ir entendiendo qué hay de peculiar en ti, porque está claro que si estamos en este mundo es porque existe alguna peculiaridad. O sea, todos tenemos unas huellas dactilares distintas, un ADN distinto. Bueno, pues ese tipo de cosas se manifiestan también a través de esos dibujos. Entonces, claro, aquí el mecanismo es distinto, que si tú aprendes, digamos, aprendes una técnica y luego es como que ahí tú aprendes una técnica y luego ya te expresas. Y aquí es como que te empiezas a expresar y luego ya crearás tu propia técnica. Entonces, claro, efectivamente no puedes hacer mal eso. Es como, no se puede hacer mal, es como mirarte al espejo y decir, me estoy mirando mal al espejo. Pues es imposible. O sea, es que lo que ves en el espejo es lo que hay. Entonces, igual que no puedes decir, mis manos, no sé, voy a intentar tener unas mejores manos. O sea, creo que eso ya entra, o sea, es algo un poco de otro plano. O sea, entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es simplemente el proceso del sufrimiento de ver esos dibujos. Ahí está el conocimiento, justamente en esa lucha que ocurre entre que tú te tienes que reconocer ahí y tu identidad te dice que hagas algo mejor, que hagas... Entonces, claro, pues yo lo que diría es que simplemente hay que hacerlo, porque, digamos, en el compromiso de hacerlo es donde ese tipo de ejercicios al final acaba calando. Entonces, claro, si alguien quiere hacerlo bien a priori, pues entonces, o sea, que sea interesante, que sea... Claro, por eso para mí es un tema delicado el de mostrar esos dibujos. Yo creo que esos dibujos muchas veces hay que pasar por una fase íntima, ¿no? Entonces, en esa fase íntima es cuando, o sea, pues después de esa fase íntima, uno tiene que sentir cuando está preparado para mostrar esos dibujos. Pero claro, realmente esos dibujos lo que están haciendo es romper tu identidad. O sea, digamos, sí, están entrando ahí a saco a destruir tu identidad inconsciente. Y entonces, claro, pero está abriendo un camino desconocido y ahí es donde muchas veces hay mucha gente que se pierde porque claro, le asusta lo que está viendo. Es como un poco enfrentarse a tu propia sombra, claro. No sé si Sí, exactamente. De hecho, muchas veces son muy crudos, ¿no? Esos dibujos, pero precisamente ahí está lo interesante. Claro, pero ya te digo que en realidad ahí, bueno, es un poco lo que yo cuento en el cuaderno de Dibujo Mágico, ¿no? Que en realidad tú tienes que conectarte con la pureza de esos dibujos, no puedes estar pensando en el resultado, ni siquiera puedes estar pensando en a dónde te van a llevar esos dibujos, porque realmente no lo sabes, no sabes a dónde te van a llevar.
Y además también es que ahí entra, pues eso, sí, eso, que entra la idea de lo que está bien y lo que está mal, que en realidad es un acuerdo externo que eso está más en el ámbito justamente de la identidad, claro. También hablábamos de que cuando empezamos a desprendernos como de esa falsa personalidad que podemos adoptar o empezamos a adentrarnos más en la búsqueda de nuestra entidad, como tú dices, puede haber o se da un tránsito en el que nos sentimos un poco perdidos, ¿no? O bueno, a lo mejor eso puede prolongarse mucho en el tiempo, pero poníamos la metáfora de que es como quitarte un traje viejo que ya ves que no te gusta, no te sirve, y hay un periodo que puede prolongarse más o menos en el que te puedes sentir desnudo, ¿no? Porque no sabes qué nuevo traje te gusta o qué... Entonces, quería preguntarte cuál crees tú que es la mejor manera de encarar ese tránsito y qué consejo darías para enfocarnos claramente a modelar esa identidad que puede acercarse más a nuestra verdadera entidad. Hombre, yo creo que si en este proceso estás intentando como ganar tiempo, ¿no? Conseguir cosas, pues creo que es contradictorio, ¿no? Es como ir a una clase de yoga como si fueses a ganar un premio de yoga. Pues, hombre, no, la función del yoga será otra, ¿no? Entonces, claro, aquí no es una cosa en plan las Olimpiadas. Entonces, pues está claro que, o sea, yo lo que siempre digo es que en este proceso lo que hay que hacer es sacrificar tiempo, o sea, perder el tiempo, hacer un trabajo consciente de perder el tiempo, porque en el perder el tiempo, la idea de perder el tiempo, de hacer algo que es inútil, que no tiene ningún sentido, que no va a ningún sitio, es justamente donde la identidad se relaja porque, bueno, simplemente no le da importancia, es como que, bueno, ya está haciendo tonterías, pues ahí es donde puedes empezar a trabajar, pero claro, siempre sabiendo que estás luchando contra ti mismo en ese proceso. Entonces, yo siempre lo que recomiendo es perder el tiempo, darse un tiempo para perder el tiempo. Y en ese perder el tiempo, al final lo que estás haciendo es ganar muchísimo tiempo, porque eso también es otra cosa. O sea, hay personas que, bueno, yo he tratado con personas que a lo mejor han estado 5 años bloqueadas y por perder conscientemente 3 meses han empezado a trabajar. Entonces, oye, es que llevas 5 años o llevas 4 o 3 años con un bloqueo, solamente haciendo esto conscientemente, perdiendo el tiempo, seguramente vas a ganar muchísimo tiempo. Lo que pasa es que, claro, esto es justamente... Son este tipo de teatros, de engaños que a mí me gustan, porque es que como trabajas, utilizas tu propia identidad justamente, utilizas todos los elementos, ¿no? La identidad, el inconsciente, la sombra, los pones a tu favor, claro. Entonces, eso recomendaría. ¿Y en ese perder el tiempo, recomendarías experimentar o simplemente...? Sí, claro, experimentar, pero la idea no es experimentar el dibujo, la idea no es dibujar, o sea, si dibujar da igual, es una herramienta, dibujar, escribir, eso da igual al final, lo que tienes es que experimentarte tú, entonces tienes que jugar contigo, o sea, tienes que jugar a empezar a dejar que se muestren las cosas esas que, a ver, la identidad funciona, que quiere mostrar unas cosas y otras cosas las oculta, entonces obviamente en lo que oculta la identidad hay mucho más talento que en lo que muestra la identidad. Bueno, de hecho, el talento siempre se esconde en lo que la identidad oculta. Entonces, justamente es experimentarse. Ya no es tanto experimentar el dibujo o experimentar escribir o tal. No, es experimentarse a través de dibujar. Entonces, yo diría que es jugar con lo que crees que eres. O sea, en ese tiempo de perder el tiempo, juegas con lo que crees que eres. Eso. Creo que les va a sonar a los alumnos porque hay muchas resistencias en este tema de perder el tiempo y espero que les... Claro, pero porque también estamos acostumbrados un poco a la idea del colegio, de instituto, entonces hay que aprovechar el tiempo, hay que estudiando a pruebas y en realidad aquí no funciona lo mismo, no funciona. O sea, en este ámbito, en el ámbito de la creatividad, ya no solo aplicada a las bellas artes, o sea, a las artes, ¿no? A lo artístico, sino a tu propia vida, ahí no funciona. O sea, pero es que es como en la naturaleza. Por tú tirar muy fuerte de un tallo, no crece más la planta.
¿no? O sea, o por gritarle a la planta o por enfadarte con la planta, pues no crece más. A lo mejor, o sea, incluso hasta crece, o sea, probablemente te la cargas. Entonces es un proceso delicado, en que tú tienes que estar, pero a la vez no estar. O sea, tú puedes estar cuidando a la planta, pero no puedes ni ahogarla, ni puedes forzarla, ni nada. Tienes como que disfrutar de ese proceso. Porque además lo que pasa es que lo que pasa con el talento es que tú es una semilla, la plantas y lo que empieza a crecer al principio no te gusta, pero tú no sabes si va a salir de ahí un olmo, un abeto, no sé, no sabes. Entonces, bueno, tienes que permitir que crezca. ¿Y qué papel crees o qué contribución crees que hace en esto que hablamos de la identidad el ambiente, es decir, los amigos, la familia, el entorno, los maestros, para bien y para mal en este sentido? A ver, sí, o sea, digamos, la familia y, o sea, digamos, yo considero la identidad como algo que no es propio, es una red, yo creo que es una trama. Es una trama, entonces está todo entramado, igual que, bueno, yo siempre digo que de la misma manera que todos tienen un plan para ti, tú tienes un plan para todos. Entonces, la identidad también se crea inconscientemente asumiendo el plan que tienen para ti. Entonces, claro, la familia es una entidad que de la misma manera que la familia siempre impide y permite, o sea, es como ese juego entre impedir. Entonces es verdad que hay veces que se da la circunstancia porque también a la propia persona le viene bien, ¿no? Le viene bien, entonces porque claro, la familia también es una creación, es una fábula. Entonces, la idea que tienes de la familia es una fábula. Luego está la familia objetiva, pero la familia que tienes integrada, que es la que importa aquí, es una fabulación. Entonces, ¿qué pasa? Pues, hombre, tiene muchísima importancia, porque claro, eso es lo que ha modelado tu propia identidad. Entonces, sí que claro, todos los permisos vienen de ahí, pero no es que tú tengas que ir a tu familia a pedirle permiso, es que tú tienes que trabajar la idea que tienes de tu familia. Uh-huh. Y a ver, el otro día comentaba a los alumnos que a menudo la creatividad se asocia con la fantasía, con un poco los mundos externos, ¿no? Y sin embargo, en mi opinión, tiene mucho que ver con la realidad, ¿no? Con estar atento al presente, con lo bien especificado y enfocado, no sé, con experimentar con este tiempo de soledad que al final te permite estar muy en la realidad. No sé qué opinas tú al respecto y si podrías dar alguna recomendación para practicar la atención de forma fluida. A ver, yo creo que aquí hay dos cosas. Una cosa es la imaginación y otra cosa es la fantasía. Pero bueno, para mí la fantasía, claro, la fantasía tiene más que ver con, primero, que es como, es donde se juntan los deseos y las limitaciones autoimpuestas. Por tu propia identidad desarrollas unas limitaciones autoimpuestas, que es justamente eso que no muestras. Entonces, la fantasía justamente lo que hace es la expresión de algo fantástico, ¿no? Piensas algo fantástico, ¿para qué? Para no dar un pasito real en el mundo real. Estás en lo exagerado para no dar pasitos reales. Entonces, es verdad que eso, pues muchas veces es verdad que la creatividad se asocia a eso, a la fantasía y tal, y en realidad eso no hace más que perderte más, porque te está impidiendo enfrentarte con bueno, que es lo que yo siempre hablo, que es que tu talento es entrar en tu vacío, entrar en tu dolor, ¿no? Entrar en ese espacio vacío, ¿no? Justamente en ese lugar donde no quieres entrar. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Entonces, efectivamente, claro, para, no sé, la atención, pues a mí, a ver, yo cuando me preguntan sobre la atención, yo creo que la atención viene de hacer lo que te gusta. O sea, cuando estás haciendo lo que te gusta, estás atento. O sea, pues claro, a mí me decían de pequeño, es que no tienes falta de concentración. Y digo, no, es que yo estoy mirando una mosca, pero es que me gusta más la mosca que lo que me estás diciendo tú.
Porque aprendo más de la mosca que de eso que me estás contando. Entonces, yo sí que estoy atento, lo que pasa es que no estoy atento a esto. Entonces, muchas veces también pasa esto, ¿no? Que queremos estar atento a algo que no nos gusta porque hay una cosa que te está forzando. Entonces, también por eso, en ese espacio de perder el tiempo, claro, también hay que perder el tiempo para ir hacia lo que te gusta, ir hacia justamente, porque justamente donde está lo que te gusta, es eso que te está señalando de alguna manera. O sea, cuando la gente dice, es que no me gusta nada o me gustan muchas cosas, al final es lo mismo. Es como, bueno, te gustan muchas cosas, pero te tienes que fijar exactamente en qué cosas te gustan, ¿no? O sea, tú no entras en YouTube y ves cualquier vídeo. No, o sea, eliges, pues cualquier mínima pequeña lección que hace algo que te gusta te está señalando. Entonces, bueno, sí, yo iría por eso, por trabajar justamente lo que te gusta, que eso es ahí es donde la pretensión de conseguir te saca, porque claro, tú estás ya calculando, ¿no? Claro. Sí, ¿no? ¿Se entiende? Sí, yo creo que se entiende. También hablamos la semana pasada de la ira, ese poderoso combustible, ¿no? que al final puede servir para indicar un lugar en el mapa, una dirección. Y cómo puede, bueno, pues eso, resultar útil. Y aunque hablamos de ello en la semana anterior, en la semana pasada, tú justo esta semana has dado un directo que se llamaba Enfado y Creatividad. Entonces, bueno, no quería perder la oportunidad de preguntarte que describieras brevemente tu idea, ¿no? entre estos dos conceptos y cómo podemos aprovechar el enfado para desarrollar nuestra creatividad. A ver, yo creo que en realidad, sí, el enfado viene de justamente de no asumir o de estar trabajando en hacer las cosas bien, ¿no? Porque estás trabajando para otros. Entonces, en la medida que estás trabajando para otros, estás apostando a algo que al final te requiere mucho esfuerzo. Entonces, de ahí siempre viene del enfado, de esa injusticia de estar haciendo mucho esfuerzo, hacerlo todo bien, estudiarte del examen, pero suspender. Entonces, es como que, claro, porque aquí en estos mundos, ¿no? Es como que esa lógica no se manifiesta. Lo primero que hay que entender es la lógica de que estás trabajando. No puedes pretender eso, aplicar una lógica o una matemática que no sirve aquí, porque es que no sirve. O sea, igual que no sirve en un huerto, ¿no? Pues si tú tienes un huerto no te sirve esa lógica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay... bueno, pues eso, esa ira lo que está representando es toda la capacidad, o sea, toda la potencia de expresión que está retenida por la identidad, ¿no? Justamente por esa identidad. Entonces, claro, ahí es cuando, si tú te conectas con eso, lo puedes usar, pero claro, tienes que usar primero hacia un lugar, pues eso, hacia un lugar donde te permitas jugar. Y obviamente va a salir, mucha de esa ira va a salir por ahí y va a salir cosas que no te gustan y va a salir eso. Pero eso justamente te está llevando poco a poco hacia que expreses lo que tú eres. Pero es como, o sea, también hay que tener en cuenta que muchas veces lo que pasa es que hemos acumulado, si tú acumulas, pues eso, o sea, acumulas un montón de agua durante muchos años y no dejas que salga, pues ese agua, si tú quieres meter agua limpia, ¿no? en una piscina, pues tendrá que, si quieres que salga el agua, tendrá que salir agua sucia, ¿no? Entonces ese agua sucia es un poco eso justamente con lo que hay que enfrentarse a la hora de trabajar, ¿no? Pues como... Y ahí es donde yo creo que la energía del enfado puede servir si la pones, pero claro, la tienes que encauzar, tiene que haber un foco y sobre todo tiene que haber un compromiso, porque de la misma manera que si tú plantas una semilla y no te comprometes, pues obviamente la semilla probablemente morirá, no sé que la hayas puesto en un lugar adecuado. Entonces, bueno, creo que se ha entendido, ¿no? Sí, o sea, que bueno, pues... Sí, se ha entendido. Quería aprovechar para preguntarte, como has hablado de talento, ¿qué relación crees tú que hay entre talento y creatividad?
si crees que es lo mismo. Bueno, a ver, la creatividad es una... Yo es que considero la creatividad simplemente como una capacidad innata, que es la de darle significado, ¿no? O sea, es una capacidad que te permite ver de nuevo lo que ya has visto. O sea, porque en realidad, no sé, esta botella que tengo aquí, pues esta botella es objetiva. O sea, digamos, no sé, pues es una masa de lo que sea, de esa forma, ¿no? Pero claro, la idea que yo tengo de esa botella, los recuerdos que tengo sobre esa botella, ¿no? Pues si un día, yo qué sé, me llamaron por teléfono, o sea, y yo estaba viendo y lo asocio ya emocionalmente, o sea, todo eso, pues yo he creado algo inconscientemente respecto a esa botella. Entonces, de alguna manera, yo tengo la capacidad de crear. Entonces, sí es verdad que es esa capacidad, la creatividad es como esa capacidad de volver a resignificar, o sea, hacer las cosas, reinterpretar el mundo de tal manera que sea adecuado para ti. Entonces, en esa reinterpretación, obviamente, si lo haces conscientemente, pues lo harás como para permitirte algo, porque, bueno, a no ser que tengas un proyecto maquiavélico que sea el de ponerte más impedimentos, pero si lo haces como ir hacia ti, entonces obviamente al ir hacia ti es como que vas a permitir, ¿no? Vas a abrir la puerta a que el talento se exprese, y el talento en realidad no es algo muy metafísico ni nada, simplemente es eso que ha hecho, esa cosita que hace que tú seas distinto de cualquier otra persona de las que existen en el planeta. O sea, esa individualidad se expresa, o sea, de cualquier manera. Si en realidad el talento no es siempre algo que tenga que estar relacionado con lo artístico, es simplemente una manera de ser, una manera de entender el mundo, de ver las cosas. Entonces, por eso absolutamente todo el mundo tiene un talento, igual que todo el mundo tiene una huella dactilar distinta. Entonces, pero claro, eso de ahí sí que se puede trabajar en relación a cómo eso puedes, claro, a través de la creatividad, transformar eso en algo que comunique a los demás o que manifieste el inconsciente de los demás que no se están permitiendo manifestar, ¿entiendes? Iba a contarte que en la semana entre las tareas de esta semana hemos propuesto una que no ha gustado nada, que era el renunciar pues esta semana solo a la lectura. Y encima hemos tenido la puntería de pedirlo hoy, que es el día del libro, y entonces ha servido como argumento para que nos odien ya mucho más. Y bueno, el ejercicio sirve pues para renunciar a ese tipo de hábitos que a menudo nos alejan, nos hacen como entrar en un modo un poco compulsivo, ¿no? Y encontrar esos huecos de tiempo que normalmente les dedicamos para empezar a dedicárselos a otras cosas. Entonces, quería preguntarte qué relación crees que puede haber entre esas actividades que realizamos de esa forma y o sea, no sé si el enfado o directamente la creatividad, o bueno, si quieres hablamos del enfado, o sea, sí, cómo nos pueden alejar y al final llevarnos al enfado de nuevo, ¿no? A ver, si te refieres a todo ese tipo de actividades que uno realiza para evitar entrar en este espacio vacío, ¿no? Pues claro, pues leer puede ser una de ellas también, pero claro, hay infinitas, están llamar amigos, salir, bueno, las drogas, ver la tele, comer, bueno, internet, o sea, es que claro, es infinito. Entonces, pero es verdad que todo ese tipo de... O sea, yo creo que es muy bueno experimentar, igual que es bueno experimentar con cambiar de alimentación, ¿no? Porque si tú cambias de alimentación o de repente durante un mes dices, bueno, voy a probar a ver qué pasa si no tomo, yo qué sé, no tomo aceite de oliva. Pues claro, en realidad las emociones se van a despiporrar. ¿Por qué? Porque en realidad hay unos, ¿cómo se dice? Se está atado a ciertas emociones en relación a cosas, ¿no? Entonces, es verdad que leer siempre en concreto, leer es muy interesante porque leer es una actividad que está bien vista en general, ¿no? Da igual lo que leas. Claro, por eso la proponemos. Entonces, claro, sí, pues es interesante. Bueno, a mí me sirvió mucho, yo durante un tiempo... hace ya mucho tiempo, y dentro de esta experimentación del vacío
experimenté el no hacer nada, no tomar ningún tipo de información, no ver la tele, no ver la radio, no oír música, o sea, estar a cero. Y entonces realmente es muy doloroso. Entiendo que es muy doloroso, pero es algo que te permite entrar a fondo justamente a conocerte, porque cuando no haces nada, lo que sale eres tú. O sea, necesariamente sales tú. Y es muy interesante también ver qué es lo que haces cuando no haces nada. O sea, ¿a dónde te lleva tu mente? Entonces, bueno, pues si eso sirve para que hagan este ejercicio. Pero claro, es verdad que bueno, sí, es verdad que la lectura en sí mismo se considera algo, o sea, como algo bueno en sí mismo. Y es verdad que puedes leer cosas que sean terribles y que te hagan muchísimo mal, pero bueno, sí, se está considerado. Sin embargo, dibujar es bueno en sí mismo. O sea, dibujar es bueno en sí mismo, dibujes lo que dibujes. Bueno, es una actividad buena, igual que coser, igual que, no sé, que pintar, pues son actividades que son buenas en sí mismas. ¿Y qué consejo darías para romper esos hábitos que nos tienen tan atados de forma tan inconsciente, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos ahí prisioneros pensando que no tenemos tiempo para lo creativo, por ejemplo. Hombre, consejo, pues no sé, la verdad es que yo a veces dudo de si recomendar estas cosas ni siquiera a mi mayor enemigo, porque realmente entrar en ese espacio de conocimiento a veces es muy doloroso. Entonces, bueno, pues tiene que haber un saber para qué haces esas cosas, ¿no? Porque, bueno, yo diría, yo realmente lo que pienso es que hay que valorar, ¿no? Valoras lo que tienes y luego valoras lo desconocido. O sea, si lo que tienes te compensa, pues entonces no hagas nada. Pero si lo que tienes no te compensa, entonces obviamente hay que hacer algo. Bueno, y esta es una buena manera de empezar. Entonces, yo lo que haría es... o sea, el consejo es jugar a ver qué pasa. O sea, es que a veces realmente por jugar a ver qué pasa, pues eso, 3 días es muy poco, ¿no? Y en realidad jugar a ver qué pasa pues eso, si haces eso, si dejas de hacer ciertas cosas, ¿no? Jugar a ver qué pasa si dejas de tomar alcohol, por ejemplo, jugar a ver qué pasa, juegas un mes. No sé. Y eso entonces, ¿qué pasa? Te va a dar la perspectiva de cuál es el significado de eso. O sea, ¿para qué sirve eso en tu vida? ¿Qué te está dando eso? ¿No? ¿O qué te está quitando? Entonces, bueno, yo no sé, no se me ocurre ningún consejo concreto, simplemente diría, pues, hombre, bueno, es que para mí lo único importante en la vida es experimentarme, ¿no? Y jugar de esa manera. Entonces, creo que es, no sé, es como, para mí es como si me dijeran, ¿tienes libertad de jugar? Y dijera, pues ya, no me hace falta más. O sea, es jugar simplemente. También hemos hablado de esa especie de rendición del ego que se da en cierta parte del proceso, ¿no? Una especie de crilla, como, pues no sé, diría que es como una protesta final antes del cambio. ¿Tú crees que es imprescindible que se produzca esa especie de rendición? O sea, que parece que nos rompemos, ¿no? ¿Crees que es necesario? ¿Cómo crees que podemos abrirnos al cambio de la forma menos sufriente, ya que estás hablando de que es tan doloroso? Y más rápida posible. ¿Crees que hay una manera de llevarlo un poco mejor? ¿O tiene que ser necesariamente tan... No, a ver, yo creo que en general estas cosas se ocurren en relación a algo doloroso y ahí es donde se empieza el proceso. O sea, por eso yo siempre digo que a mí me interesa la gente que ya se ha roto, porque la gente que se ha roto es como con la que puedes trabajar, porque justamente es donde su espacio, ¿no? de asombro, ¿no? se permiten experimentar porque lo conocido ya no les vale, porque lo conocido se ha roto porque no le serví. Entonces a mí en ese aspecto me interesa la gente rota, claro, y no es una cuestión tanto de que haya que hacerlo de una manera dolorosa. Bueno, esto es una manera de contarlo, sino que es verdad que hay que entrar en unos espacios que, claro, obviamente, pues muchas veces se van quitando, ¿no? Porque se van dejando aparte y al final son esos espacios, lo que yo diría es que al final dentro de esos espacios está mucho más el bienestar ese que se está buscando en ese tipo de cosas, ¿no? En distraerse, en concentrar, bueno, no concentrarse, sino en atenderte, en estar atento a lo que está ocurriendo, al final hay mucha más felicidad y mucho más bienestar.
que en lo otro. Lo que pasa es que, claro, bueno, digamos que obviamente es un proceso. Entonces, yo creo que muchas veces la rendición de la que hablas del ego ocurre ya en la crisis anterior. O sea, ha ocurrido muchas veces, se ha roto muchas veces eso. Y en realidad yo creo que el sufrimiento está en los que están intentando reconstruirlo, ¿no? Reconstruir la máscara pegándole, poniendo pegamento y celo para que no se note. Y en realidad es verdad que esto es un proceso de rendición, de rendirse. Mira, es que se ha roto y ya está, pues hay que empezar de nuevo. Muchas veces la creatividad se entiende como una fuerza creativa que para la cual al final nosotros funcionamos como un canal, ¿no? Y nos tenemos que dejar atravesar por ella. ¿Cuál crees que sería la mejor predisposición para conectar con esta fuerza? Que suceda, ¿no? Digamos, lo que habría que hacer en esta es jugar. Yo siempre lo que digo es que hay que jugar con la propia identidad, ¿no? Entonces hay que permitirse entrar en el juego, ¿no? Entrar en el juego de ir dejando, o sea, de ir jugando con esta identidad que no quiere que te expreses para que en ese juego, ¿no? Vaya aflorando eso que tiene que salir de ti. Entonces, claro, yo en dibujo mágico y bueno y en el tarot y también lo que suelo hacer es trabajar mucho con los tipos de pensamiento. O sea, es como que, bueno, se pueden ver distintos tipos de pensamiento porque hay unos pensamientos que te permiten y otros que te impiden, como casi todas las estructuras en realidad. Entonces, es trabajar con estos pensamientos para ver qué pensamientos te permiten seguir adelante y cuáles no. Entonces, aquí lo interesante es conseguir integrar, ¿no? Integrar la acción, ¿no? Y para que no tengas que estar pensando lo que estás haciendo y ya directamente salga, que es donde se muestra digamos, donde se muestra el talento. O sea, cuando de repente realmente ahí se crea esta canalización, un poco realmente que hay una canalización, porque simplemente te pones y ocurre. Entonces es verdad que para esto hay que tener como a la identidad de alguna manera trabajada en el sentido de que sea una estructura que te permita ir hacia donde tú quieres ir. Claro, por eso yo le doy tanta importancia a trabajar esta fábula de la propia identidad, ¿sabes? Muy bien. Las dos últimas preguntas se las hago a todos los entrevistados. Una de ellas es, ¿qué piensas sobre el sistema educativo como persona que ahora se dedica a la creatividad y en tu profesión actual? ¿Qué opinión te merece? Pero también me gustaría que me dieras tu punto de vista como tal. Vale, pues sí. A ver, en realidad yo considero que el sistema educativo, como cualquier otra estructura, ¿no? Como la familia, como la sociedad, son experiencias que uno tiene que vivir. Entonces, yo ahí realmente no me meto, no espero mucho del sistema educativo, simplemente creo que es algo que hay que experimentar, ¿no? Y entonces, claro, ahí hay que tener en cuenta que los padres, o sea, que la educación que tú has elegido, o sea, que tú has vivido, la han elegido tus padres. O sea, que realmente el sistema educativo no deja de ser una ampliación de las creencias de la familia. Entonces, ahí en ese sentido hay que hacer lo mismo que con la familia. Hay que conocerla, o sea, porque son las cartas que te han tocado. Tú no puedes vivir otra experiencia distinta, es la que te ha tocado. Entonces tienes que vivir esa experiencia y de ahí conseguir, que sería la conciencia, sería llegar a poner al máximo, o sea, quiero decir, usar a tu favor esa experiencia, sea cual sea. Entonces, yo no confío mucho, o sea, no tengo ninguna experiencia, o sea, no tengo ninguna expectativa respecto al sistema educativo. Pues simplemente creo que estas cosas de la creatividad tampoco creo que tengan que estar metidas ahí porque no hace falta. Eso es algo que cada persona tiene que experimentar por su cuenta. Entonces, lo que sí entiendo es que bueno, yo no creo que haya una respuesta para todos, que algo que sirva para todos o que tú puedas de alguna manera crear un estándar para que todo el mundo sea creativo. Yo creo que hay que tener en cuenta que son individuos con un montón de experiencias personales y tendrán que experimentarse como sea. No creo que
que se pueda estandarizar esto en un colegio, o sea, en el colegio o para todo el mundo. Entonces yo realmente ahí no me meto, me da exactamente igual. O sea, yo sé que como padre mi trabajo es permitir a mi hijo que se exprese, pero sé que como padre mi naturaleza es impedir. O sea, porque la naturaleza de los padres muchas veces es el impedimento que tiene para que se exprese eso, porque es que es algo natural. Entonces, yo no voy a ponerle más impedimentos de los que tiene, pero tampoco voy a hacer el sobreesfuerzo de intentar quitarle impedimentos, porque así le estaría dando otros impedimentos que yo no me doy cuenta. Entonces, por eso yo trabajo un poco, y mi idea es un poco ser lo más natural posible, dentro de lo que cabe, claro, o sea, y ser consciente de que en algún momento mis hijos tendrán que enfrentarse a eso que yo le he dado y sacar de esa experiencia lo mejor, igual que yo he hecho. Pues yo he estado en varios colegios y en institutos y todo eso, y al final de eso he tenido que sacar lo mejor, pero no creo que sea bueno esperar que esa institución les vaya a dar algo, les vaya a promover algo. Muchas veces una institución muy prohibitiva produce más creatividad que una que permite mucho. Entonces, bueno, tengo una idea un poco así peculiar. Sí. Y por último, quería preguntarte qué nos dirías acerca del momento tan peculiar que estamos viviendo, ¿no? Este periodo de confinamiento en el que, bueno, pues algo relacionado con la creatividad incluso, y qué mensaje de apoyo mandarías a esas personas que lo estaban pasando mal a nivel emocional o espiritual. Pues bueno, yo creo que lo que está pasando es algo que tiene su lógica dentro de la lógica del mundo, que es que piensas que lo tienes todo controlado y de repente aparece lo desconocido, ¿no? Bueno, es que es algo que es inevitable, pero sobre todo que se sale de lo que pensamos que estaba ya controlado, ¿no? Es como que pensamos que cada día va a ser, ya sabemos cómo va a ser el resto. Y entonces ahí, de alguna manera, en ese espacio, muchas veces, pues bueno, pues inconscientemente pues pensamos que las cosas van a ir rodadas, ¿no? Igual que con esta misma lógica del colegio de si estudias y ya sacas una carrera vas a tener un tipo de vida concreta y eso pues ahí no se puede manejar. Entonces creo que esto realmente yo no lo veo como una crisis, sino como como dentro de la lógica, de una lógica de la lógica de la propia vida, que es que aparecen cosas que son desconocidas y que son extrañas y hay que estar ahí. Yo realmente tengo la sensación de vivir siempre en crisis, entonces este tipo de cosas, pues igual que las otras crisis que ha habido, tampoco me han afectado mucho porque en realidad, bueno, pues vivo un poco, vivo justamente en crisis. Entonces, yo creo que yo, como lo estoy haciendo, es no intentando entenderlo globalmente esto. Es verdad que hay muchísima información, pero no estoy intentando entenderlo esto porque esto no hace más que, no sirve más que para agobiarse y sin embargo sí que lo estoy haciendo como aprovechando para jugar con todas esas cosas que esta situación me está provocando, ¿no? O sea, porque claro, no es lo mismo estar solo que estar con tu familia. A mí es verdad que me está escribiendo gente que está sola y se siente muy sola. También es verdad que me está escribiendo gente que está muy feliz, ¿no? Con esta situación. Entonces creo que dependiendo un poco de la situación esto te provoca, claro, es una situación que es muy desconocida. Entonces yo creo que sí, que yo que de alguna manera recomendaría es jugar, ¿no? Jugar con eso que te está provocando, o sea, entrar en eso que te está provocando, si es tristeza o si es pena, entrar en eso y ver qué te está hablando de ti y luego, por otra parte, también intentar darle un sentido para que esto no quede atascado, darle un sentido personal, no intentar encontrar el sentido en las noticias, no, darle un sentido personal. Esto de qué ha servido en tu vida, de qué te ha aportado, qué es lo mejor que puedes sacar de esto. Entonces, yo creo que por ahí es por donde se puede esta situación, pues bueno, pues vivir. Pero bueno, ya te digo que creo que es un momento, para mí, yo lo he tomado como un momento para jugar. ¿Por qué? Porque muchas veces en estas situaciones tan serias, el miedo viene justamente de ahí, de tratar de hacerlo todo súper serio. Y bueno, pues yo siempre digo que cuando juegas el miedo se asusta de ti, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo
yo considero que es un buen momento para darse una oportunidad y que, bueno, yo tengo una frase que dice que quererse a uno mismo es darse oportunidades. Entonces, bueno, yo lo aprovecharía como para darse la oportunidad. Muy bien, pues me parece muy buena frase para cerrar la entrevista. Muchísimas gracias por haberme concedido, por haber estado ahí, compartir con nosotros. Muchas gracias a todos también por participar y bueno, os voy a recomendar el librito de Monoperro, uno de los que tengo aquí, de dibujo mágico, cuaderno número 1, creo que tienes más. Sí, luego tengo otro libro de dibujos y bueno, cuadernos voy a sacar más, claro. Y luego tengo el libro de Gran Fin, que es como, bueno, otro tipo de libro, que es yo siempre digo que es el libro que te escribiste a ti mismo antes de nacer, como un mensaje que te mandaste a ti mismo antes de nacer. Y bueno, luego tengo un librito de dibujos también. ¿Y dónde pueden encontrar toda esta información? Sí, en mi página web, que es monoperro.com. Luego también estoy en Instagram como Monoperro, en Twitter como Monoperro, en YouTube como Monoperro. Pues sí. Pero bueno, que en mi website lo encuentras todo. En monoperro.com se está todo. Y además también ahí me pueden escribir y tal. Hay unos formularios para escribir. Muy bien, Monoperro. Pues nada, ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ti y a todos y espero que haya sido interesante. Y bueno, y seguimos en contacto, claro. Muy bien, pues hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, gracias. Hasta luego.